vamos a entrar a lo que es la parte de las definiciones. Muy bien. En la parte de las definiciones, como yo les había dicho anteriormente, entran bastantes términos que utilizar, pero se ha tratado de colocar definiciones que puedan ser más fáciles de comprender y de retener, ¿no? No vamos a hablar mucho de los aerosoles, sabemos que son partículas suspendidas, microscópicas, suspendidas en el aire, que pueden ser, por ejemplo, la tos, porque por la tos se puedan expulsar pequeñas partículas y quedan suspendidas, ¿no? en el aire o en medio gaseoso. Eso es un aerosol. Una lata de pintura que también funciona como aerosol y otros tipos de sustancias, ¿no? En lo que me gustaría que hagamos bastante hincapié es en el nombre mismo de de la especialidad, que es bioseguridad. La bioseguridad en sí viene a ser todo lo que nosotros hacemos en procura de evitar síntomas de evitar enfermedades o lesiones a nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en pro de evitar lesiones o enfermedades en nuestro cuerpo, a eso se denomina bioseguridad. Entonces, pueden ser normas, pueden ser medidas, pueden ser procedimientos, pueden ser protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos con el objetivo de prevenir riesgos o infecciones, ¿no? Que expongan nuestra salud. Cuando hablamos de agente de riesgo, habíamos dicho, ¿no?, que se refiere a aquel entorno ambiental que puede ser físico, químico, biológico, psicológico, ergonómico, que nos expone a ellos para producirnos algún tipo de enfermedad, para dañar nuestra salud. Ese es el agente de riesgo. Y el material biológico, bueno, es el material finalmente que puede ser de origen humano o de otro tipo de especie, de otro ser vivo. Tenemos lo que son las secreciones, tejidos, hablamos de sangre, plasma, suero, saliva, etcétera, ¿no? Son los términos que normalmente se utilizan, pero acuérdense de lo que es bioseguridad. Bioseguridad son eso, ¿no? Normas, medidas, todo lo que nosotros hacemos para prevenir lesiones o infecciones o enfermedades en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Hay un término, en realidad son dos términos o dos palabras que son muy parecidos, pero que se pueden diferenciar fácilmente, ¿no? Si de repente el orden de accidente, primero está accidente y luego incidente, lo modificamos y decimos primero como incidente. Incidente viene a ser aquel evento no deseado, donde en incidente químico o biológico, ¿no? Un evento no deseado con la liberación de sustancias químicas o biológicas que son peligrosas y que tienen la capacidad de causar daño. Quedémonos hasta que son peligrosas, hasta ahí. Si ocurre que alguna persona o por alguna circunstancia se destapa un recipiente donde contiene sustancias químicas o biológicas y salen del recipiente de un tanque, de un almacenamiento, etcétera, sale al exterior, a eso se denomina incidente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque ese contenido puede ocasionar, tiene la capacidad de ocasionar algún tipo de lesión o enfermedad. Pero para llamarlo accidente es lo mismo, ¿no? Es el evento no deseado que al liberarse una sustancia química o biológica, lo que va a ocasionar, que ya no solamente tiene la capacidad de ocasionar daños a la salud, sino que más bien va a ocasionar, un paso más adelante viene a ser el accidente, que sí o sí ocasiona el daño. Ocurre que les decía, ¿no?, que se destapó algún contenedor con sustancias químicas o biológicas peligrosas. Se destapó, a eso que no medie la voluntad humana, se destapa, se abre, deja salir
estas sustancias químicas o biológicas, a eso se denomina incidente. Si después de eso estas sustancias causan daño a alguna persona o al medio ambiente, a eso se denomina ya accidente. Entonces, primero ocurre el incidente y si causa el daño, se denomina accidente químico o biológico. Y patogénico es la capacidad del microorganismo de producir daño o enfermedad, ¿no? Eso quería aclarar para que no quede dudas. El siguiente, por favor. En EPI, nosotros tenemos que simplemente saber lo que significa EPI, ¿no? Que son las iniciales de equipo de protección individual. Y el objetivo final, así como la bioseguridad, es que estos elementos o estos materiales nos protejan de posibles daños, ya sea físicos, químicos o biológicos, ¿no? Ese es el objetivo final. Siguiente, por favor. Estos términos son muy utilizados, les decía, ¿no? Brote, epidemia, pandemia, endemia. Brote, para que quede claro, brote es la aparición repentina de una enfermedad infecto-contagiosa, una enfermedad infecciosa, en un lugar determinado, es decir, en una zona determinada, en una provincia de aquí del departamento de Santa Cruz, o el mismo departamento de Santa Cruz, a eso se denomina brote. Si esto continúa, si ese brote infeccioso avanza, se descontrola, toma mayor área geográfica, por decir, toma otros departamentos, toma todo el país, de repente toma hasta algunos otros países vecinos, a eso se denomina epidemia. Entonces ese brote se descontroló y sigue avanzando y llega a denominarse epidemia. Si ese brote continúa avanzando y traspasa los límites del continente y llega a otro continente, en este caso de América, puede llegar a otro continente, ya sea Europa, Asia, etc., entonces a eso ya se denomina pandemia. Y ahora, endemia viene a ser que una vez controlada la epidemia o la pandemia, ya se controló, pero el virus que causa la enfermedad presenta algunas pocas manifestaciones, la gente se enferma muy pocas veces, o esto ocurre de tiempo en tiempo y no es de manera permanente y está controlado, a eso se denomina endemia. Es lo que dicen hoy en día los de la Organización Mundial de la Salud. De aquí a poco nosotros vamos a tener que aprender a convivir con el virus que produce el COVID-19. Entonces, se terminará la pandemia, pero eso no significa que va a desaparecer el virus. El virus va a continuar estando presente, pero ya tendremos nuevas medidas, vacunas, procedimientos médicos que nos ayudarán a que esta enfermedad sea controlada y no aparezca o no se no vaya a expandirse a zonas mayores, a otros países, etcétera, ¿no? Sino que se encuentren de manera local y de manera controlada. Entonces, a eso se denomina endemia. Siguiente, por favor. Lo que nos han enseñado todas las epidemias y pandemias que se han vivido en el mundo, en nuestra historia, se va repitiendo una y otra vez. Es importante el tema del lavado de las manos. La higiene es fundamental en todos los casos. Entonces, nosotros tenemos que lavarnos las manos adecuadamente, el uso de algún desinfectante como el alcohol al 70%, cubrirse la nariz o la boca al momento de toser o estornudar con la parte interna del antebrazo, o mejor todavía, el uso de pañuelos desechables, el uso de barbijo, el distanciamiento entre una y otra persona de por lo menos 1,5 metros, evitar visitar a lugares muy aglomerados innecesariamente, el cuidado de los ojos, la nariz, la boca, y pues en caso de presentar algún tipo de sintomatología, es importante acudir a un servicio médico, o en su defecto, como ahora,
tener un contacto de un personal de salud para que nos oriente, nos guíe a través de algunas redes sociales, a través de videollamadas, etcétera, para poder nosotros tratar nuestros problemas, pero si ya esto se ve que está avanzando más, es necesario sí o sí acudir a un centro asistencial adecuado. Siguiente, por favor. Hay una diferencia en el tema de aislamiento y cuarentena. Prácticamente son muy parecidas. Nuevamente viene el uso de los términos, ¿no? Cuando hablamos de aislamiento, hablamos de la separación entre una persona que está enferma de las demás personas que aparentemente se encuentren sanas, con el único objetivo de evitar la propagación, el contagio y la propagación de las enfermedades. Cuando hablamos de cuarentena, hablamos también de aislamiento, porque en realidad cuarentena es el mismo aislamiento, pero por un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, este término, les decía, ¿no?, que se utilizó en Europa en la epidemia en la pandemia en realidad de la peste negra, que la gente debía aislarse por 40 días. Entonces la palabra cuarentena significa eso, ¿no? 40 días o 4 veces 10. Que hoy en día pueden ser 40 días, pueden ser 20, pueden ser 60, dependiendo del tipo de infección que está causando la epidemia o la pandemia, o dependiendo de la sintomatología, etcétera, ¿no? De las normas que se regulen en cada servicio de salud, ¿no?, del país. Entonces, existen diferentes tipos de cuarentena, ¿no?, que hemos estado nosotros ya experimentando, la estricta, la dinámica, y pueden haber otras más. Entonces, no nos olvidemos, y otra cosita que hay que recapitular, el aislamiento no necesariamente es en un hospital, puede ser en una sala especial en un hospital, puede ser en la misma casa, en un cuarto, puede ser en una institución donde vayan todas las personas que estén enfermas, ¿no? El objetivo final es evitar el contacto directo con las personas que están sanas, para evitar su propagación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar o vamos a recordar de lo que habíamos hablado anteriormente acerca de una pandemia que es la peste negra. ¿Sí? Vamos a hablar de la peste negra. Bueno, esta enfermedad ocurre en el siglo XIV, en los años 1347 y 1353. Esto pasa en Europa y también pasa en Asia, pero el lugar más devastado, más dañado, el continente más golpeado por esta pandemia, por esta enfermedad es Europa. Entonces hablamos de que aproximadamente han habido 50 millones de personas fallecidas, ¿no? Entonces eso es un número realmente muy grande. De los 80 que había, solo quedaron 30 millones, realmente una cifra muy, muy, muy enorme. El causante, pues una bacteria, la Yersinia pestis, que se encuentra en la pulga de las ratas. Pegó tanto, y tenemos que acordarnos de esto porque en historia, cuando hablamos de la Edad Media, vamos a encontrar esta enfermedad que pegó mucho porque la gente en ese entonces tenía una serie de creencias, vamos a decir, religiosas, creencias o hábitos o culturas realmente muy, muy, muy enraizadas en el tema espiritual, con dioses, demonios, etcétera. Entonces toda enfermedad o plaga se creía que la causa era el enojo de los dioses y demás, ¿no? O maldiciones, etcétera. Entonces pegó mucho esta enfermedad y causó mucho daño y duró mucho tiempo por esta situación. De lo que podemos recordar o resaltar, la siguiente por favor, resaltar es que los síntomas o el nombre del por qué peste negra o peste bubónica es porque la característica inicial de esta enfermedad es que es la presencia de bubones, ¿no? Son
unas especies de tumores que ocurren por inflamación de los ganglios linfáticos. A eso se denominó bubones, por eso de ahí de peste bubónica. O el ennegrecimiento de las extremidades con una coloración muy negra por muerte de tejidos a causa de esta enfermedad, producto de la llegada de la bacteria a la sangre, produciéndose septicemia. Entonces también se denomina peste negra. Y algo que causó mayor mortandad por causa de esta enfermedad fue la neumónica, ¿no? Con afectación o aparición de neumonía al llegar esta bacteria y colonizar lo que son los pulmones. Entonces esto causó la mayor cantidad de muertes. Los antibióticos que se utilizaron fueron bastante buenos, hoy en día se sigue utilizando y está dando muy buen resultado. Vamos al siguiente. Hablamos de una epidemia en nuestro medio local, que es la viruela. Esto ocurre el año 1861. Les había dicho que el país, el año 1825, se levanta como república independiente. Y pocos años después ocurre esta enfermedad, con lo que las guerras y demás produjo un desabastecimiento económico y por ende en el aspecto de la salud. Lamentablemente se sufrió bastantes muertes. Esto ocurre en Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, y sobre todo en Santa Cruz, lo que da lugar a que aproximadamente 30.000 personas queden afectadas en Santa Cruz. En ese entonces habían solamente 200.000 personas. Para los que son del Plan 3000, la mitad prácticamente de lo que es el Plan 3000 era lo que habitaba en todo el departamento de Santa Cruz, incluidas sus provincias. Y los que murieron fueron el 25%, ¿no? 7.500 personas. Y los síntomas los conocemos muchos, ¿no? Porque ya muchos hemos pasado por esta enfermedad o hemos visto personas que hoy en día están controladas porque se sabe controlar la sintomatología que existe, ¿no? Y con eso ya muertes no se han encontrado. El mayor daño que ha habido en ese entonces ha sido a los niños pequeños, menores de 5 años. Ha habido muchos que han fallecido a corta edad porque no se controlaba adecuadamente la fiebre, no se controlaba adecuadamente la deshidratación, etcétera, y las atenciones pues no se las daba adecuadamente. Entonces, esa fue la causa. Y algo que queda en la historia de Santa Cruz como una leyenda es el carretón de la otra vida, causado justamente por esta epidemia dada aquí en Santa Cruz. No es otra cosa que un carretón jalado por bueyes que se ocupa comúnmente, ¿no?, para transportar personas, materiales, que en ese entonces debía transportarse enfermos y también personas fallecidas, ¿no?, por esta enfermedad, y que hoy en día se habla del carretón de la otra vida como una leyenda ya exagerada, y dicen que de repente se trata de un carro que aparece por la noche, un carro de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad no, la historia real es esta, y ha sido causado por la epidemia de la viruela. Muy bien, vamos a continuar. La viruela sí se encontró una vacuna que llegó muchos años después, pero gracias a Dios se pudo controlar. Hoy en día mucho no se utiliza, pero ya los controles que la gente ha conocido y ha aprendido por esta enfermedad ha ayudado a evitar complicaciones y sobre todo la muerte por esta enfermedad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, el número 7. Siguiente. Vamos a hablar ahora acerca del cólera. Siguiente, por favor. El cólera también, como epidemia, ocurre en nuestro medio. Yo les había dicho que esta enfermedad había ocurrido en muchos países del mundo, especialmente se dio varias veces, varias epidemias se tuvo en Estados Unidos, gracias a ellos que Estados Unidos hoy en día maneja una vacuna para prevenir esta enfermedad. En Latinoamérica no se maneja vacuna, se maneja tratamiento y se da bastante concientización a la gente.
Los síntomas, algo característico del cólera, y no tienen que olvidarse, es la diarrea. Es una diarrea intensa, líquida, abundante, de manera frecuente, lo que hace que ocurra una complicación, que es la deshidratación, y por la deshidratación las personas llegaron a fallecer en ese entonces, ¿no? Y pueden llegar a fallecer. Entonces yo les decía que la diarrea es como agua de arroz, una diarrea blanca, constante, intensa, causa deshidratación y posteriormente la muerte, si no hay una hidratación constante, ¿no? Y la manera de contagio, y eso es algo que debemos practicar y quedó desde entonces, bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, usando utensilios contaminados y comiendo también alimentos crudos o mal lavados. Lo que nos ha ayudado es esta epidemia, que nosotros tengamos mayor higiene con aquellos productos que nosotros consumimos, especialmente el agua. Si los que no tenemos una red de agua potable y vivimos en el campo, pues lo que hay que hacer es por lo menos hervir el agua. Con eso se eliminarán la mayor cantidad de microorganismos que puedan causar enfermedad. Utilizar también la desinfección, realizar la desinfección de los alimentos que vamos a comer crudos, utilizando, por decir, lavandina, que eso se encuentra en todas partes, ¿no? 30 gotitas de lavandina por 1 litro de agua, dejar reposar las frutas o verduras que vamos a consumir crudo por el lapso de 10 minutos, suficiente. Y el lavado y la desinfección también de los utensilios, ¿no? Antes de utilizarlos. No los reutilicemos, no compartamos con otras personas, sobre todo con personas que están enfermas. Utilicemos el tema de los vasos desechables, platos, cubiertos desechables, etcétera, ¿no? Para evitar el contacto y el contagio con esta persona. La causa es una bacteria que se llama Vibrio cholerae o Vibrio cholerae. Siguiente, por favor. Entonces, la forma en que nosotros vamos a prevenir esta enfermedad, igual como en todas les decía, la higiene, principalmente la higiene con el lavado de las manos. Y lo que dijimos hace rato, el uso o el beber, el ingerir agua potable, agua que no esté contaminada, hervir el agua sobre todo. Esto había ocurrido en Latinoamérica, atacó bastante, los países más afectados fueron Perú especialmente, Perú y Guatemala. En Bolivia hubieron 7.500 casos y 62 muertes, pero los más afectados, insisto, fueron Perú y Guatemala, entre los años 1991 y 1993. No fue hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de más o menos 30 años y un poco menos. Siguiente, por favor. Para hablar del tema de las vacunas, siguiente, por favor. Vamos a hablar respecto al tema de las vacunas. Las vacunas, ya habíamos dicho, no es que las vacunas a nosotros nos inyectan como sustancias vivas del virus, agarran el virus y nos la inyectan, no, más bien son virus o microorganismos muertos, debilitados, o son las toxinas del mismo virus, o sustancias similares, o se han modificado el virus de tal manera que no cause daño, y que más bien produzca un estímulo en nuestro cuerpo para que con eso se produzca los anticuerpos. Y cuando venga el virus real, no nos infectemos, no nos enfermemos, o los síntomas sean tan mínimos que no nos cause complicaciones en la salud, ¿no? Y menos la muerte. Entonces son muy importantes las vacunas. El video lo van a ver en otro momento, ya lo habíamos visto, van a verlo también en otra oportunidad nuevamente. Vamos a ver el número 9. ¿Por qué no se recomienda el uso de las toallas que se utilizan varias veces? Es muy lógico, ¿no? Sobre todo si tenemos personas que cursan con algún tipo de enfermedad. A estas personas sí o sí es necesario proveerles de papel o toalla desechable, porque pueden contaminar las toallas reutilizables, las de tela, ¿no? Las de algodón, etcétera. Entonces no es recomendable, porque además estas toallas se reutilizan una y otra vez. Hay quienes las reutilizan no una, sino más de un día,
Así que la probabilidad de que exista la acumulación y la proliferación de microorganismos dañinos y se transmita a otras personas y se produzca la enfermedad, pues es grande. Entonces, sobre todo en épocas de epidemias, pandemias, etcétera, o el conocimiento de una persona con una enfermedad dentro del hogar, siempre y solamente materiales desechables. Papel, toalla desechable, plato, vaso, cuchara y el aislamiento, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Y habíamos hablado acerca del uso del alcohol al 70%. Les decía, ¿no? Entre el 60 y el 90%. Y lo que se comercializa hoy en día, el 70%. ¿Por qué no más del 90%? Porque puede causar algún tipo de daños en la piel, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues acuérdense, una buena cantidad vamos a colocar en nuestra mano, pero previo nos vamos a lavar las manos, ¿sí? Con agua y jabón, sobre todo agua y jabón, porque el alcohol lo que hace es cubrir y desinfectar las manos, pero no retira la mugre, la suciedad o los microbios que se encuentran acumulados en gran cantidad en la mano. Entonces, previamente siempre lavamos las manos con agua y jabón y posteriormente aplicamos una buena cantidad de este alcohol, las esparcimos en todas las áreas de la mano, dejamos actuar por un tiempo y evitamos el exponernos a lugares riesgosos porque el alcohol puede puede producir un incendio, ¿no? Y quemaduras en nuestra piel si estamos cerca de fogones, fogata, fuego, la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, con ese debido cuidado. Con esto quiero recapitular algo que se había preguntado anteriormente, y entonces, ¿sustituye el uso del alcohol o un desinfectante al lavado de las manos con agua y jabón? No, no se sustituye. Todo ello se apoya de modo que la desinfección sea más adecuada. Si no tenemos alcohol, no importa, utilicemos agua y jabón, eso también es muy efectivo, pero nunca dejemos de utilizarlo, ¿sí? No vamos a sustituir el agua y jabón con el alcohol, nunca. Siguiente. Aquí habíamos quedado y ahora vamos a tocar el punto 11. ¿Qué actitudes debes tomar al toser y estornudar para evitar contaminar a otras personas? Bueno, todos sabemos que cuando vamos a toser o estornudar debemos cubrirnos la boca o la nariz. Lo vamos a hacer con la flexura del codo, con nuestro antebrazo. Pero sobre todo, esto va a ser muy importante, el uso de pañuelos desechables, papel desechable, y depositarlos en un basurero directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más efectivo, porque con el pañuelo nosotros podemos cubrir tanto la nariz como la boca. En cambio, con la flexura del codo, lo que vamos a cubrir es solo una parte y todavía se va a esparcir una cantidad de virus o bacterias que pueden causar infección, ¿no? Que pueden contaminar el área donde nosotros nos encontremos. Pero si no tenemos nada a mano y viene de manera inmediata, el estornudo, la tos, cubrámonos mínimamente con la flexura del codo o con nuestro antebrazo. Y eso es muy importante para no contaminar el área donde nosotros nos encontramos. Y si vemos personas que están tosiendo, estornudando, alejémonos, mantengamos un distanciamiento adecuado para evitar el contagio. Muy bien, vamos a las dos últimas diapositivas, que son muy importantes. Se dejaron pocas diapositivas porque la verdad que son temas muy importantes. Hoy en día estamos viviendo situaciones muy delicadas. La bioseguridad la estamos aprendiendo bastante a causa de múltiples enfermedades que se van dando. En Bolivia se han dado muchas enfermedades, epidemias con las que hemos tenido que lidiar y perder muchos seres queridos. Hoy en día hemos perdido muchos seres queridos. ¿Cuántos, si no familiares directos, amistades, vecinos, hermanos de iglesia, conocidos, se están perdiendo, están falleciendo a causa de esta enfermedad? Algo que la Biblia
en Mateo 24 y en Apocalipsis menciona bastante, es que estas cosas tenían que suceder, están sucediendo y van a seguir sucediendo hasta el momento en que Cristo venga. Mateo 24, 6, 8 en esta diapositiva dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, dice, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuántas veces vemos nosotros en las noticias de personas que están llorando y sufriendo por esta situación? No solamente es la enfermedad, es el daño al cuerpo, la salud de las personas, el fallecimiento, también se está viendo más hambre, más dolor, más tristeza. Y son cosas que ya se predijo, que fue dicho por Jesús, que fue confirmado por los mismos apóstoles, que nuestros mismos antepasados lo fueron diciendo y que hoy estamos viviendo. Enfermedades terribles. Se habla de que la ciencia aumentaría. Hoy en día la ciencia realmente está en una etapa muy elevada. Los medicamentos que se han fabricado son en gran cantidad. Uno tiene una enfermedad y tiene un lote de medicamentos enormes para poder combatir esa enfermedad. Pero a pesar, de toda esa tecnología con equipamientos y demás que están habiendo hoy en día, siguen habiendo enfermedades, siguen apareciendo enfermedades y causando mucho dolor. Con toda la tecnología del mundo, hoy en día, un virus está causando mucho daño. En Apocalipsis se habla acerca de las plagas, se habla acerca de dolor que el mundo tiene que sufrir. Se habla de las 7 últimas plagas. Todos ellos mencionan acerca de dolor, daño, sufrimiento, enfermedades, plagas que lamentablemente van a tener que sufrir personas que no aceptaron a Jesús, personas que no creen en Dios, personas que a pesar de todo lo que están viviendo, no aceptan a Jesús como nuestro Salvador. Entonces son momentos muy difíciles que necesariamente nos tiene que hacer recapacitar, nos tiene que hacer reflexionar en la vida que nosotros estamos llevando. ¿Será que algunos tienen salud? ¿Será que algunos tienen buena economía? ¿Será que algunos tienen un buen trabajo, etcétera? Pero, ¿y la salud espiritual dónde la estamos dejando? Nuestra vida espiritual, ¿dónde queda? Entonces, todas estas cosas tienen que hacernos reflexionar. Vamos a la siguiente, por favor. Algo muy importante que detrás de todos esos problemas, Dios nunca nos deja desamparados. Él siempre tiene una solución, tiene algo dispuesto para nosotros. Y 1 Corintios 15 y Apocalipsis 21 y 22 nos hacen notar de una situación realmente muy hermosa. En el libro de 1 Corintios 15, Pablo habla acerca de todo lo sucedido desde el principio de la iglesia cristiana. Cómo Jesús tuvo que sufrir, morir para el perdón de nuestros pecados. Cómo los apóstoles tuvieron que padecer lo mismo, dolor, sufrimiento, para el perdón de nuestros pecados, para que la palabra de salvación que viene a través de Cristo Jesús nos llegue hasta nosotros. Ellos esperaron la segunda venida. Nosotros esperamos su segunda venida. ¿Para qué? Para que lo que dice en 1 Corintios 15, 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Es la muerte en victoria. Dice, llegará un momento en que nuestro cuerpo, que es enfermizo, que es dañino, que nuestro cuerpo se desvía constantemente de la verdad, que nuestro cuerpo constantemente
va incumpliendo los mandatos de Dios, llegará un momento que esto corruptible, dice, se va a vestir de incorrupción. Desde cuando nosotros aceptemos a Cristo nuestro Salvador, entonces Él tiene preparado para nosotros, para revestirnos a nosotros de algo incorruptible, de algo inmortal. Este cuerpo enfermo se ha vestido de inmortalidad. Y en Apocalipsis 21 habla que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los terremotos ya no habrán. Ya no habrá ese calentamiento global, ya no habrán esos sismos, ya no habrán más esas inundaciones. Dice que ni la luz del sol será necesario, porque la luz de Cristo alumbrará a todos los salvados por su nombre. Así como era en el principio, dice que la luz había antes de que Dios hubiese creado el sol, la luz de Cristo. Entonces, queridos conquistadores, queridos amigos, hermanos que están escuchando y son parte de esta especialidad muy hermosa, podamos nosotros reflexionar. Son los últimos días. Quizás los últimos días, la última semana, los últimos años, no lo sabemos, pero realmente se están cumpliendo las profecías que Cristo mencionó. Y solamente nos resta a nosotros aceptarla, aguardarla y cumplirla como Él nos enseñó. Cumplir los mandamientos, compartir la palabra de Dios y ser fiel para que cuando venga Él nosotros seamos transformados. Y si hubiéramos fallecido, resucitar para victoria y para la eternidad. Y si hemos de vivir, veremos con nuestros ojos la venida de Cristo. Que Dios nos bendiga y muchas gracias por este hermoso espacio. Gracias, hermano Víctor, por la oportunidad.